El combate espiritual, capítulo 34. Que en el combate espiritual no adelantar es retroceder y no crecer es disminuir. En el combate por adquirir las virtudes tenemos que tener siempre presente el lema de los grandes formadores de personalidad. En lo espiritual, el no adelantar es retroceder y quien no crece va menguando. El Papa San Gregorio Magno repetía: recordemos que, en la lucha por ser mejores, si no avanzamos hacia adelante, retrocedemos hacia el abismo, y si nos detenemos en el camino, nos sucede como a la esposa de Lot, nos convertiremos en estatuas que ya no crecen. Cuidado con ser momias. Las momias o cadáveres secos que se han encontrado en Egipto y en otras partes llevan siglos y siglos sin crecer ni un centímetro. Como los dejaron cuando los embalsamaron, así se encuentran ahora después de tanto tiempo. Algo parecido puede suceder a quien deja de luchar por progresar en la virtud y por disminuir sus defectos y pecados. Personas hay que parecen haber conservado en el hielo sus virtudes, sus defectos, sus cualidades y sus malas inclinaciones, pues después de años y años se conserva tal cual era al principio de su vida espiritual. Qué lástima, le sucedió como a las momias. Es verdad que no se pudrieron, pero tampoco han tenido ningún crecimiento, y en lo espiritual no crecer es menguar. El empleado que no empleó el talento, a las personas que dejan de luchar y esforzarse por ser mejores y por crecer en la virtud, les puede pasar lo que Jesús dijo que le sucedió al empleado perezoso que recibió un talento. Esa parábola del empleado perezoso es una invitación a la actividad, a atreverse. Al decir Jesús que el empleado que no trabajó su talento fue castigado, no anuncia ninguna injusticia por parte de Dios, sino que avisa seriamente que a cada uno se le exigirá según la capacidad que tiene de obrar. Aunque alguien crea que las capacidades que ha recibido son mínimas, solo un talento, recuerde que al empleado del talento también se le habría dicho, como al de los 5 talentos: venga y entre al reino del Señor. Si se hubiera esmerado por hacer medrar lo que recibió, pero buscó excusas, amó más su propia comodidad que el bien que habría podido hacer y conseguir. No se amargó la vida, demostró poquísimo interés por hacer rentar aquello que había recibido del Señor, y Jesús lo llamó empleado malo y perezoso. Y ese mismo Jesús va a ser nuestro juez, que no nos tenga que decir algo parecido. Quien deja de esforzarse por ser mejor, dejará de recibir muchas gracias y ayudas espirituales que le iban a llegar del cielo si se esmeraba en luchar con entusiasmo por mejorar su modo de obrar. Repito, quien deja de esforzarse por ser mejores, dejará de recibir muchas gracias y ayudas espirituales que le iban a llegar del cielo si se esmeraba en luchar con entusiasmo por ser por mejorar su modo de obrar. Quien se detiene se enfría. Cuando vamos subiendo una empinada montaña y empezamos a sentarnos en el margen del camino para descansar, el guía nos advierte: cuidado, si se detienen, se enfrían y pierden el entusiasmo. Lo mismo sucede en el camino espiritual. Dejar de ascender comporta una importante pérdida de ánimo y un enfriamiento muy pernicioso en el espíritu. La práctica produce felicidad.
Un gran actor explicaba que cuando dejaba de ensayar unos días su público lo notaba o, como mínimo, que él mismo se percataba, y en cambio muchísimos artistas declaran que el trabajar todos los días por progresar en su arte les va produciendo un gusto o una facilidad y un progreso que los admiraba. Eso mismo sucede en la virtud. Si trabajamos día a día por hacer algo a favor de la virtud que estamos tratando de conseguir y en contra del vicio que queremos evitar, iremos alcanzando una habilidad muy adelantadora para progresar en el bien y lograr hacerlo con mayor gusto y provecho. Muchas penas y dificultades que se encontraban al principio de esta dura labor espiritual irán disminuyendo hasta llegar así a desaparecer a base de practicar, practicar y de no dejar nunca de practicar actos de virtud que ejerciten y hagan crecer nuestras buenas cualidades. ¿Lo haremos de verdad de ahora en adelante? ¿Han visto a alguien que se esmera por cumplir bien lo que tiene que hacer? No quedará entre los últimos, estará entre los primeros. Proverbios. Capítulo 35. Hay que exponerse al combate para adquirir valentía, agilidad y fuerza de voluntad. Ninguna cualidad crece si no se practica, y muchas van disminuyendo y se van debilitando por falta de ejercicio. Por eso es necesario no dejar pasar ninguna oportunidad que se presente de entrenar alguna virtud, y tengamos cuidado para no huir de aquellas ocasiones que son contrarias a nuestras malas inclinaciones, porque por medio de éstas se puede llegar a un gran crecimiento y perfección en las cualidades y virtudes que queremos cultivar y conseguir. Una excepción, en lo único que no podemos ni debemos jamás quedar expuestos, es en lo que se refiere a la santa virtud de la pureza o castidad. Quien se aventura a ello cae irremediablemente. Es inútil acercar un papel a una llama encendida y decir, no quiero que se queme. Por más fuerza de voluntad que tengamos, el papel se enciende. Las pasiones impuras son tan esclavizantes y cegadoras que nos derrotan cada vez que quedamos expuestos al pecado. En este campo no queda sino una solución: huir, alejarse, apartarse del peligro, pero en otras virtudes sí podemos exponernos al ataque. Repito, las pasiones impuras son tan esclavizantes y cegadoras que nos derrotan cada vez que quedamos expuestos al pecado. En este campo no queda sino una sola solución: huir, alejarse, apartarse del peligro, pero en otras virtudes sí podemos exponernos al ataque, por ejemplo, en la paciencia. Cuentan de una santa muy famosa que cuando iba a los hospitales a atender enfermos, pedía que le dejaran cuidar a los más desgraciados, asquerosos, maleducados y mal geniados, porque así podía ejercitarse más en la virtud de la paciencia. Y es que nadie va a crecer en la templanza si no hay quien le ofenda y le lleve la contraria. A Jesús le hicieron crecer más en santidad los que lo insultaron, le abofetearon, le escupieron, le azotaron y crucificaron, que los que le cantaban el hosana, porque quienes le ofendieron le permitieron practicar en grado heroico la santa virtud de la paciencia. Si no aceptamos relacionarnos con gentes que nos traten mal, ¿cómo vamos a adquirir la cualidad de la paciencia? Los oficios canzones. Uno de los modos más prácticos para ir creciendo en la paciencia es aceptar oficios cansinos y monótonos.
ocupaciones incómodas con superiores o compañeros que nos traten mal, y dedicarnos a esas tareas con alegría y perseverancia. Es tener que hacer todos los días a las mismas horas las mismas labores agotadoras y carentes de atractivo. Alguno es lo que el Evangelio llama la cruz de cada día. Repito, la cruz de cada día. Lucas 9:23. Y si no nos resignamos a aceptar estos trabajos, nunca aprenderemos a padecer con paciencia. Las humillaciones. Nadie llega a la humildad si no tiene quien le humille. Por eso decía una gran mística que ella tenía compasión a las personas a quienes todos trataban sumamente bien y nadie les hacía mal, porque ¿cómo hacen entonces para ser humildes si de nadie reciben humillaciones? Oh, cuánto creció nuestro Redentor en humildad cuando fue comparado con el asesino Barrabás, y la gente prefirió a ese criminal antes que a Jesús, y cuando fue coronado como rey de burlas y paseado por las calles vestido de loco y crucificado entre dos ladrones, abofeteado, escupido y despreciado con las peores burlas. Con razón decía San Ignacio de Loyola: si en el sitio donde vivo nadie me desdeña, me vestiré de loco y me iré por las calles, para que las gentes me humillen y me insulten, y así pueda practicar la virtud de la humildad. No huyamos de quienes nos afrentan, su trato nos santifica. El luchador bisoño. Cuando un soldado empieza a entrenarse para la guerra o un luchador olímpico comienza a prepararse para sus futuras lides en los estadios, les ponen a entrenarse con otros luchadores más veteranos que ellos y con más técnicas y habilidades. Sufren caídas, derrotas, golpes y hasta heridas, y a veces les parece que nunca van a lograr salir triunfadores, pero entrenan y entrenan y van adquiriendo tal facilidad para combatir que cuando menos lo piensan resultan vencedores. Así en la virtud, si no nos cansamos si no nos cansamos ni dejamos de entrenarnos, un día formaremos parte del grupo de los triunfadores. Ni el que siembra es nada, ni el que cultiva. Es Cristo el que concede de los frutos y los cosecha. Repito, ni el que siembra es nada, ni el que cultiva. Es Cristo el que concede los frutos y la cosecha. San Pablo.